El examen de la misericordia. Sello número 3 del libro de los 7 sellos. Autobiografía de Jesucristo. Periodo año segundo. Primera parte. Descargar sin costo el libro en PDF, pulsando en el enlace que se ve en la descripción del vídeo. Tema 28. El paralítico de la piscina. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Negar la evidencia es una perversión de la voluntad que secuestra el entendimiento para no emplearlo en un acto de fe que te lleve a reconocer la divinidad de un hombre que suspende las leyes de la naturaleza a su libre albedrío. Este hombre es Cristo, que manifiesta ser el Dios frontal de quien procede toda vida imaginable. Cuando los fariseos se encontraron con el paralítico curado, pregunta: ¿qué pregunta le hicieron? A. ¿Cómo se llama el hombre que te curó? B. ¿Quién es el hombre que te dijo toma y anda? C. ¿Por qué llevas tu camilla al hombro si hoy es sábado y no está permitido? Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 29. Segunda misión en Galilea. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El trabajo de concordar 4 textos diferentes deja terminado un solo evangelio, en el que se integran las singularidades que el Espíritu Santo ha inspirado a 4 hombres distintos con un ideal común: dar a conocer a Jesucristo. En este tema, Jesús se atribuye un señorío sobre el sábado que deja entrever su naturaleza divina. Los 3 evangelistas manifiestan esta velada divinidad con semejantes palabras. Uno de ellos dice algo más. Pone en boca de Jesucristo las siguientes palabras: pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas lo dejó escrito en su evangelio? A. San Mateo. B. San Marcos. C. San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 30. Sano a un hombre que tenía una mano paralizada. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Estamos en los comienzos del segundo año de la predicación pública de Jesús. Los sinópticos
nos presentan un suceso en que los fariseos son capaces de irritar hasta el mismo Dios. La casuística de estos individuos es espeluznante, propia de corazones inhumanos. San Mateo, testigo del suceso, y San Lucas, que transcribe información de otros testigos, pasan de un detalle que sólo reseña San Marcos, el evangelista que escribe lo que le dicta San Pedro. Pregunta: ¿de qué detalle se trata? A. Jesús clavó sus ojos con profunda pena en los inmisericordes fariseos. B. Jesús recriminó a los fariseos por su duro corazón. C. Y echando en torno una mirada sobre ellos con indignación, contristándose por el encallecimiento de su corazón. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 31. Junto al lago de Genesaret. Numerosas curaciones. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Uno de los evangelistas, que era médico, que no fue testigo de estos hechos, trata de justificarlos asegurando que de Jesús salía una virtud que curaba a todos los que le tocaban. Esto solo lo refiere él. Deja entrever que la divinidad habitaba en el cuerpo bellísimo de Cristo. El galeno no acierta a explicarlo de otra manera, pero para la lectora o lector que ha llegado hasta aquí, no le resulta difícil captar el misterioso efluvio sagrado que debería de emanar de este hombre que acredita su deidad, su filiación divina, con prodigios y palabras como jamás se habían visto y oído. Pregunta: ¿cuál es el evangelista que así redacta este pasaje? A. San Lucas. B. San Marcos. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 32. Elección de los 12 apóstoles. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. ¿Cuántos matices se pierden al leer los evangelios por separado? El texto que acabamos de leer está concordado tratando de unir adecuadamente los datos que cada evangelista ha reseñado. Solo San Lucas nos asegura que el Señor trasnochó orando a su Padre antes de elegir a los 12 apóstoles. Esto se comprende, ¿verdad? La palabra traidor, adjudicada a Judas Iscariote, solo la emplea un evangelista. Pregunta: ¿cuál de ellos? A. San Marcos. B. San Mateo. C. San Lucas.
Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 33. El Sermón de la Montaña. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Jesucristo asegura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, estas palabras que acabamos de leer han quedado esculpidas para siempre en la misma esencia del ser que define a cada hombre o mujer que pasa por este mundo. Todo aquel que hace suya esta nueva filosofía de vida se hace uno con su Redentor, con el Hijo de Dios que, como más adelante comprobaremos, dará la vida como supremo tributo de amor y obediencia por todos y cada uno de los hombres y mujeres de ayer, de hoy y de mañana. San Juan dejará escritas unas palabras de Cristo que serán como el broche de oro de este sermón de la montaña. Pregunta: ¿qué palabras son? A. El espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. B. El que escucha mis palabras y las pone por obra, éste alcanzará la vida eterna. C. Estas palabras no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 34. El siervo del centurión. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. La lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Tampoco toda la palabra de Dios la podemos circunscribir a la interpretación literal de la inteligencia humana. En este suceso, los teólogos y exégetas han tenido notables dificultades para poder acomodar las dos versiones de este relato, la de San Mateo y la de San Lucas. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre San Mateo y San Lucas? A. En San Mateo vemos al centurión dirigirse personalmente a Jesús y suplicarle la curación de su siervo. En San Lucas, el centurión no se considera digno de hablar con Jesús, le envía a unos amigos. B. En San Mateo, Jesús se maravilla de la fe del centurión. En San Lucas no se dice nada al respecto. C. En San Lucas, Jesús pronunciará la siguiente frase: allí será el llanto y rechinar de dientes. En San Mateo, esta frase no aparece. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema
35. La viuda de Naín. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El muchacho se incorporó y comenzó a hablar, y Cristo, cogiendo la mano del hijo y de la madre, se fundió en un abrazo con ellos. Y aunque el Evangelio no lo diga, yo supongo que la emoción en el corazón de Jesús sería incontenible, y quizás alguna preciosa lágrima se escapó de sus divinos ojos. La gente quedó atemorizada y confundida. Una frase quedó inmortalizada. Una frase cuyo eco se oye en todo el universo que se ve y el que no se ve, que se oirá hasta el final de los tiempos. Pregunta: ¿qué frase es esta? A. Hoy hemos visto cosas increíbles. Este hombre es un gran profeta. B. Un gran profeta se ha levantado en medio de nosotros. Dios visitó a su pueblo. C. ¿Quién es este hombre que hasta resucita muertos? ¿Será el Mesías? Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 36. Mensaje de Juan. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Jesús dirá a los mensajeros de Juan: Id a informar a Juan de lo que visteis y oísteis. Los ciegos cobran vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y pregunta: ¿qué más dijo Jesucristo? A. Los pobres son evangelizados. B. Los enfermos son curados. C. Los endemoniados son liberados. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 37. Una mujer me unge los pies en casa de un fariseo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Esta mujer, sin pronunciar una sola palabra, demanda perdón al corazón del hombre Dios, y para ello, sin levantar los ojos, esta hija de Dios emplea sus labios, sus cabellos, sus manos y sus lágrimas para consumar un acto de amor supremo e irrepetible. En el Evangelio, con tal dramatismo, ya no se verá una muestra de amor a Cristo tan grande. Sin embargo, más adelante veremos a otra enamorada de Jesucristo hacer lo mismo. ¿Será la misma mujer? Pregunta: ¿cuál es el nombre de la mujer que hablamos? A. María Magdalena. B.
No conocemos su nombre. C. María de Betania, la hermana de Lázaro. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 38. El anuncio de la buena nueva. La blasfemia contra el Espíritu. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Lucas nos revela que efectivamente determinadas mujeres servían a Jesús y a sus discípulos con su trabajo y sus haberes. Siempre ha sido más generosa la mujer que el hombre. Por él conocemos a Juana, la mujer de Cusa, a administrador de Herodes y a una tal Susana que ya no volverá a mencionarse en el Evangelio. Conocemos algo sorprendente. Familiares no muy cercanos de Jesús vinieron a Cafarnaúm para apoderarse de él porque estaban convencidos de que su pariente había perdido la razón. Con cuánta fatiga se lamentaba Cristo de los suyos. No hay profeta desprestigiado si no es en su patria y entre sus parientes y en su casa. Uno de los evangelistas expone que los parientes de Jesús pensaban que estaba fuera de sí. Pregunta: ¿cuál de ellos? A. San Marcos. B. San Lucas. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 39. Mi madre y mis hermanos. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Los sinópticos redactan este pasaje casi con las mismas palabras. Leemos que Jesús asegura que aquel que hace la voluntad de su Padre, este es su hermano, su hermana y su madre. Un evangelista dice además que nuestro más directo y entrañable parentesco con Jesús es proporcional a nuestra disposición para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Pregunta: ¿cuál es el evangelista que redacta estas hermosísimas palabras de Cristo? A. San Marcos. B. San Lucas. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 40. Parábola del sembrador. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Los discípulos no entienden el por qué les habla en parábolas. Jesús
les dirá el porqué. Otra cosa será que ellos lo entendieran. Asimismo nosotros, ahora, no sé bien si lo comprendemos. Solo un evangelista muestra la siguiente afirmación del Maestro. En cuanto a vosotros, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pregunta: ¿cuál de los evangelistas hace dichosos los oídos que oyen? A. San Lucas. B. San Marcos. C. San Mateo. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 41. No hay nada escondido, ni hay nada secreto. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Se han concordado los textos de San Marcos y San Lucas. Se termina la redacción con las palabras de San Marcos que dicen: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. San Lucas acabará este pasaje con semejantes palabras. Pregunta: ¿cuál de las tres respuestas es de San Lucas? A. Porque al que tiene se le dará y andará sobrado, y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. B. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que parece tener, se le quitará. C. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 42. Parábola de la cizaña. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Solo San Mateo creyó conveniente que esta parábola, tan magistralmente expuesta por su maestro, debería darse a conocer. Así ha sido. Su Evangelio, el único escrito en hebreo, ha llegado hasta nosotros como la luz que da vida a quien se deja iluminar por ella. Pregunta: ¿quiénes fueron los primeros destinatarios de este Evangelio? A. Los judíos de la diáspora. B. Los gentiles bautizados. C. Los judíos creyentes de Palestina. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 43.
Parábola de la semilla que germina sin saber cómo. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Ahora será San Marcos, en definitiva el mismo San Pedro, quien nos da a conocer esta breve pero importante parábola. Pregunta: ¿cuáles fueron los primeros destinatarios del Evangelio de San Marcos? A. Los fieles de Roma. B. Los primeros cristianos de Israel. C. Los gentiles convertidos al cristianismo. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 44. Parábola del grano de mostaza. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. Dice la parábola: ¿es semejante el reino de los cielos a un granito de mostaza que, tomándolo un hombre, lo sembró en su campo? Dios se vale siempre del hombre para hacer cosas grandes, con medios pequeñísimos. Este matiz de la parábola solo lo sabemos por San Mateo. Hay otro detalle que especifica que las aves del cielo no solo se cobijan en sus ramas, sino que además hacen sus nidos en ellas. Pregunta: ¿este detalle es de San Marcos, de San Mateo o de ambos? A. De ambos. B. De San Mateo. C. De San Marcos. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 45. Parábola del fermento. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. San Mateo y San Lucas reseñan esta parábola. Los teólogos ven en esta mujer figurada a la Virgen María. En el texto concordado contemplamos que Jesús nada hablaba a la gente que no fuera en parábolas. Pregunta: ¿en cuál de los dos evangelios se hace esta observación? A. En el de San Mateo. B. En ambos evangelios. C. En el de San Lucas. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 46. Declaro a mis discípulos la parábola de la cizaña. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente.
llanto y rechinar de dientes. Esta es una de las frases que más repite Jesucristo en su doctrina. Esta verdad incuestionable se hará patente cuando llegue la consumación del mundo. Una vida aburguesada predispone a perder el sentido del pecado y, en consecuencia, el infierno queda fuera de la conciencia, no se cree en él. Cristo ni se engaña ni me engaña. Estas palabras no son metafóricas. La incredulidad no suprime esta tenebrosa realidad. Satanás espera con diabólica paciencia la patética llegada de aquellos que, precisamente, no creen en él. Pregunta: ¿cuántas veces aparece esta frase en los evangelios? A. 6 veces en San Mateo y 1 vez en San Lucas. B. 4 veces en San Mateo, 3 en San Lucas y 1 vez en San Marcos. C. Solo aparece en San Mateo 6 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 47. Parábola del tesoro escondido y la perla preciosa. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El día menos esperado puede encontrarse súbitamente con Cristo, así como este hombre se encontró con el tesoro en un campo. Vendió toda su hacienda y compró el campo. A lo mejor se gasta casi toda una vida en busca de la verdad, de Cristo, pero merece la pena, porque al final te encuentras con la hermosa mirada del más bello de los hombres, y esto es la perla preciosa por la que se desprende uno de todas las fortunas según el mundo. San Mateo fue posiblemente el más rico de los apóstoles. Nadie mejor que él entendió estas palabras de Cristo. Pregunta: ¿con qué otro nombre se le conoció a este recaudador de impuestos? A. Con el nombre de Alfeo recaudador. B. Con el nombre de Zaqueo recaudador. C. Con el nombre de Leví. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 48. Parábola de la red. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. En la red del reino de los cielos estamos todos los hombres, sea cual sea nuestra raza,
condición y creencias. Seremos elegidos o rechazados según la medida del amor que se haya puesto en el ejercicio de la vida ordinaria de nuestro deber de Estado, ni más ni menos. Antes he preguntado por las veces que aparece la frase llanto y rechinar de dientes en los evangelios. Ahora pregunto por las veces que con la palabra fuego se hace referencia al Averno. Pregunta: ¿sabe cuántas? A. Se hace referencia 17 veces. B. Se hace referencia 23 veces. C. Se hace referencia 33 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Tema 49. Conclusión. El escriba instruido. Lea este tema del libro que ha descargado y conteste a la pregunta siguiente. El Señor ha terminado con su predicación en estilo parabólico sobre el reino de los cielos. He hecho uso del programa concordante para saber cuántas veces se leen estas palabras en los evangelios. Me he sorprendido. Solo San Mateo hace referencia de esta frase: reino de los cielos. Pregunta: ¿sabría decirme cuántas veces la menciona el evangelista apóstol? A. El Evangelio de San Mateo menciona esta frase 10 veces. B. El Evangelio de San Mateo menciona esta frase 15 veces. C. El Evangelio de San Mateo menciona esta frase 35 veces. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49. Con 10 aciertos se aprueba.